Versículo 7 nos toca ahora, ¿verdad? Proverbios capítulo 2, versículo 7. ¿Ya lo encontraron todos? Dice así la bendita palabra de Dios de la manera siguiente. Proverbios 2, 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Él es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Tome su lugar. Aunque vamos a llegar al 22, pero no quiero leerlo todo. Repite conmigo: sabiduría. Dios no solamente es sabio en sí mismo, sino que Él da sabiduría. ¿Quién de ustedes teniendo $1,000,000 va a querer dar 500,000 de ellos? Rara la persona, ¿no? A no ser que usted se llame Zaqueo. Zaqueo dio la mitad de sus bienes a los pobres. Dios así es. Él es sabio, pero Él no quiere quedarse con la sabiduría solo Él. Él quiere ¿qué? Impartir sabiduría. Nunca he visto en mis años que tengo de edad que Dios haya tomado una decisión bruta, necia o terca. Porque Él es demasiado ¿qué? Sabio como para tomar dichas decisiones. Quien toma decisiones necias, tercas, ese es el sinónimo, ¿verdad? Es porque una no ha cumplido con los primeros 6 requisitos, de los que mencionamos o hablamos el día anterior: de recibir, atesorar, guardar, prestar atención, inclinar tu mente, anhelarla, ir detrás de ella como a tesoro escondido. El que toma decisiones necias, decisiones que usted dice, pero ¿cómo? ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo decidió eso? Es porque no ha valorado la sabiduría. Un día un joven vino hacia mí y me dijo: pastor, quiero que me recomiende si me conviene comprar esta troca o no. Entonces, en privado, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cuánto gana usted? Tanto, tanto. Ok, está bien. ¿De cuánto la troca quiere comprar? Vale 75,000. Ok. Ya cuando hice las cuentas, los cálculos, le dije: mire, solo le alcanza para una de 40. Bueno, él se fue, me dijo gracias. Pero como en menos de 2 semanas lo vi con una trocota. Y yo: ¿qué pasó, varón? No, me dice, es que esta es una trocota, me dijo. Escuché esto. 8 meses después, ya no le vi la trocota. Y yo: ¿qué pasó con la trocota? Me la recogieron usted. No valoró la sabiduría. Se dejó llevar, que porque alguien más ya la tenía, o porque un primo ya tenía una. El primo tiene 15 años más que él en este país, tiene más ahorros que él, tiene mejor crédito que él. ¿Cómo vas a comparar?
una persona con la otra. Nunca te compares con otra persona. Todos llevamos situaciones diferentes, tiempos diferentes, momentos diferentes. La sabiduría no se va a fijar en el de la izquierda y de la derecha, se va a fijar en lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que tú puedes, lo que tú eres capaz, etcétera, etcétera. Diga conmigo, sabiduría. Dios no solamente es sabio, Él está con deseos de impartir sabiduría. Y la sabiduría que viene de parte de Dios es mucho mejor que la sabiduría de este mundo. Porque la sabiduría de este mundo, escuche bien, la mayoría de los resultados de la sabiduría de este mundo, según la palabra, lleva al hombre, lleva a la mujer a la destrucción, a la desgracia. Pero la sabiduría de Dios te lleva siempre a caminos buenos, a caminos derechos, a caminos rectos y por consiguiente a pura bendición de Dios. Vamos al versículo 7. Dios provee de sana sabiduría a los rectos. Dios, ¿qué dice? Provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Quieres que se lo traduzca del hebreo? Dice, Dios tiene guardado y preparado sentido común para el que camina rectamente delante de Dios. Dios tiene preparado sentido común. Diga conmigo, sentido común. Dios tiene guardado, atesorado para aquella persona que intente, anhele caminar rectamente delante de Dios. ¿Qué tiene preparado Dios o guardado Dios? Sentido común, que en español Reina Valera dice ¿qué? ¿Sabiduría qué? ¿Sabiduría qué? Sana. En inglés creo que dice, bueno, no tengo la de inglés. Sí, aquí la tengo. En inglés dice sound wisdom. Sabiduría con sonido. Pero obvio, la palabra sound es como dependiendo en qué contexto está escrita la palabra sound, porque sound en español es sonido, pero dependiendo qué lo antepone, la interpretación cambia. En este caso, si dice sound wisdom, está hablando de una sabiduría sólida, cuando va antepuesta a una palabra como esta. Está hablando como una sabiduría sólida, pero la realidad, la interpretación antigua, la palabra antigua, que en este caso es la de hebreo, dice, Dios tiene guardado, atesorado sentido común. Y eso es, el sentido común es parte de la sabiduría. Hay uno de mis hijos que cuando uno de mis otros hijos hace algo que no tiene sentido, uno de estos hijos dice, that doesn't make sense. Eso no tiene ¿qué? Sentido. Cuando alguien hace algo verdaderamente sin usar la mente. Y si no usó la mente, yo no sé qué usó. Las manos y los pies nada más. Pero eso es lo que está diciendo aquí. La sabiduría es tan rica, es tan buena, es tan increíble que te da hasta sentido ¿qué? Común. ¿Qué es el sentido común? Es lo que te ayuda para que todas las cosas, aún dificultosas, las hagas con grande y mayor
facilidad. La persona que no tiene sentido común en cualquier cosa pequeña hace una gran torpeza. Comete un gravísimo error. Pero el hombre o la mujer con sentido común, aún las cuestiones dificultosas se les hace ¿qué? Fácil de resolver. Porque es una de las facultades de la sabiduría, o una de las características de la sabiduría, el proveer sentido común, o hacer sentido, tener sentido en las cosas que se hacen. ¿Quiere alguna ilustración, un ejemplo? Una persona se está mudando de un lugar para otro. Luego está cargando varias cajas. Y el pick-up que le prestaron para llevar todas las cosas que tiene, mínimo va a ser sus 12 viajes, porque es muy pequeña. Pero alguien con sentido común le dijo: ¿por qué no rentás en U-Haul? Hay camiones hasta de $20 y nada más pagas extra lo que es la mía, que prácticamente con $80 usted en un par de horas usted va a cambiar todo. Pero él no, dice: no, me sale caro. Ahí va con la troquita. ¿Qué pasa? La subió, como dice mi pueblo, hasta el copete. Y en el camino se le caen 3 cajas. Y causó un accidente. ¿Cuál salió más caro? ¿El accidente o la rentada del U-Haul? Por no tener sentido ¿qué? común. Otros, si le arruinó su carro y por no pagar la reca: compadre, venga y trágase su troca y me jala con el lazo. Y allá van, hermano, y a media milla la policía los para. ¿Qué le salió más caro? No anda aseguranza. El pobre que lo fue a jalar tampoco tiene aseguranza, porque el carro que le tiene aseguranza es el otro carro que usan, pero esta es la extra que tiene, el carro extra que tiene, a lo cual no le tiene aseguranza. ¿Qué salió más caro? ¿O qué saldría más caro, la reca o la decisión sin sentido ¿qué? común? Eso se vale allá en el rancho, hermano. Allá donde usted puede sobornar a un policía. Bueno, el que no es creyente. Rápido, ahí van a juzgar. El que no es temeroso de Dios. Entonces la sabiduría te provee hasta de sentido ¿qué? común. Mire, he visto tantos jóvenes, por no anhelar la sabiduría, no se le ve a ellos sentido común. He visto no uno, docenas de casos donde un muchacho que empieza a conocer a la muchacha le lleva un regalito, un anillo que ni a su mamá se lo ha comprado, de $2,500. Ni está casado todavía. A los 7 meses quebraron, rompieron la relación. Y la muchacha fue la afortunada de quedarse con un anillo de 2,500. Ahora él tiene que ahorrar otros 2,500 para la siguiente muchacha. Decisiones sin sabiduría. ¿A poco, pastor? Entonces usted le compró un anillo así a su esposa cuando era novia. No, ahora ya tiene todo lo mío, pero porque ya está casada conmigo. Claro, hoy sí se merece todo, todo, sin límite. Los reyes decían hasta la mitad, no, yo digo todo.
¿O no somos una sola carne? ¿Sí? Ya no hay dos decisiones, dos pensamientos, dos metas, si no, no la ama. No la ama. Obvio, dentro de ese todo tiene que ir sabiduría. Como ella también va a hacer uso de ello. Ella necesita también, ¿qué? Sabiduría. Aunque sabe que ella tiene el mismo derecho que yo tengo. Pero ambos tenemos que caminar en el mismo, ¿qué? Camino. ¿Cómo se llama? Sabiduría. Dios provee, dice, de sentido común a los rectos. ¿Quiénes son los rectos? No son los que están en el army, que caminan así. No, y bien recta su postura. No se refiere a ellos, sino se refiere a una persona cuyo corazón camina recto, derecho, agradable ante los ojos de Dios. Y eso es lo difícil. ¿Por qué? Porque en este mundo, especialmente en este país, hay demasiadas atracciones del mundo que hacen de que tú o yo podamos perder la rectitud. Rectitud es hacer lo agradable, lo correcto, lo recto ante los ojos de Dios. Que en resumen, esas tres cosas es lo que convierte a un hombre justo delante de Dios. O sea, un hombre justo va a hacer siempre lo recto, lo correcto y lo agradable ante los ojos de Dios. Cuando usted encuentra o lee en la Biblia que dice el justo vivirá por fe, a esa clase de personas se está refiriendo. No aquel cristiano que dice amén. No, es aquel que hace lo recto, lo correcto y lo agradable ante los ojos de Dios. Viviremos por fe, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice ese montón que les agrada más el mundo que las cosas de Dios. La palabra es bien clara, bien específica. El justo va a vivir y lo va a comprobar que va a vivir por la fe que tiene en Dios. ¿Por qué? Porque el justo ya está obrando, ya está dando frutos. ¿Cuáles son los frutos? Su caminar agradable ante los ojos de Dios. Entonces, el vivir por fe va a ser una consecuencia por su corazón que él tiene delante de ¿quién? De Dios. El justo, dice en otra ocasión, dice, vivirá tranquilo y confiado como el león. ¿Qué dije, varones? El justo vivirá confiado como ¿qué? Como el león. ¿Sabe que vi algo que me llamó mucho la atención? Todos conocen ese animal que le dicen hiena, que siempre andan como 3, 4, 5, 6. Son bien cobardes. Es raro ver que anda uno nada más. Siempre andan en grupos como esos perros salvajes. Siempre andan de 10 en adelante. Pero me llamó la atención y me recordé de este versículo. El justo vivirá confiado como león. Vi un león sentado sobre la yarda, sobre el zacate, la grama, y de repente llegaron como 3, 4 hienas a quererlo, usted sabe, para tantearlo, como dice, ¿verdad? Para ver qué cobarde o si le miraban miedo para poder atacarlo y comérselo. Hermano, el león ni se movió. Ni se movió. Y cuando las hienas vieron de que estaban ahí como queriéndolo asustar y todo eso, y vieron que no se movió, se fueron. O sea, Dios sabe lo que dice. Y sabe que me encanta cómo Dios le ilustra. El justo vivirá confiado como el león. O sea que la persona, el justo, aunque vea que situaciones graves, difíciles en su vida, aún si viniera una guerra mundial, que sería la tercera,
El justo es la única persona en la tierra que en medio de las peores circunstancias va a estar como ese león, tranquilo, confiado, porque sabe quién es su Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo. El justo tiene garantizado sabiduría. Y de esa sabiduría va a manar el sentido ¿qué? Común. Sí. Las muchachas que son solteras tienen que orarle a Dios para que Dios les dé un hombre con sentido común, con sabiduría. Porque si no se casa con alguien con sabiduría, ¿sabe qué he visto yo con muchos matrimonios nuevos? En vez de empezar de abajo, quieren empezar de arriba. Se lanzan a una casa de 300,000 y la terminan luego ¿qué? Perdiendo. Es triste el caos que existe hoy en la tierra. El viernes hablábamos de eso, ¿cierto o no? La sociedad que está quedando o la que está creciendo ya no es una sociedad inteligente, ya no es una sociedad, es inteligente pero en el sentido natural, porque tiene posibilidad de ir a la universidad que nosotros nos costaba trabajar y estudiar a la vez para poder costear. Ahora aquí es más fácil para alguien. Pero a lo que me refiero es que no me estoy refiriendo a esa inteligencia de estudio, sino que la sociedad en sí, su manera de pensar. Usted no se imagina cuántos universitarios están en deudas hasta en el cuello. Universitarios que tuvieron que regresar con sus papás a vivir. Porque no están, escuche bien, haciendo uso de la sabiduría. No. Ellos son sabios, dice la palabra, en su propia ¿qué? Opinión. No piden consejo a un padre, no piden consejo a una madre que ya pasó por ahí. Ellos se creen suficientes o se creen autosuficientes en tomar dichas decisiones, y esto es lo que vemos. En un apartamento vivir hasta 4 universitarios, peleándose casi toda la semana porque el jabón de uno se lo acabaron, el champú del otro ya no hay nada. Entonces vemos una sociedad creciendo muy diferente a la sociedad de hace 50, 70, 80 años, donde un anciano, un abuelo no fue nunca a la escuela, pero ahorró más que la generación de hoy. Ancianos, abuelos sabios, pero la sociedad de hoy, un pequeño porcentaje presta atención o pide consejo. La mayoría toma sus propias decisiones, y esto es lo que vemos hoy, hermano. Es alarmante la cantidad de personas de este país endeudados con tarjetas por falta de sabiduría. Es alarmante. Los abuelos de antes, si no tenían el dinero, no compraban el caballo. Ellos no pedían prestado. Ellos tenían paciencia para ahorrar y esperar hasta cuando ellos juntaban. Ellos pasaban con los mismos guaraches por 3 años. La generación de hoy no. Cada 2 meses quieren un par de zapatos de $300. Insensatos. No acuden a la sabiduría. Que tengo oídos para oír. Dios provee sabiduría sana a los rectos. Número 2, Él es escudo a los que caminan rectamente.
Escuche esto. No solamente Dios dice da sabiduría al recto, al justo, sino que también lo protege. Ay Dios, pocos entendieron esto. ¿Cuáles son las compañías más grandes aquí de protección? Brinks. ¿Cuál es la otra? Bueno, Ring también te protege. Protege la casa, etcétera, etcétera. Pero dice aquí que Dios, aparte de impartir sabiduría al justo, te garantiza algo. Te protege. ¿A quién protege? No a nosotros, al justo. Y si usted es justo, entonces a usted. ¿Con quién se compromete Dios proteger? Al justo. Damas, ¿con quién? Varones, ¿con quién? Aquí hay una gran verdad para los que aman las grandes verdades. Sale alguien de viaje y le dicen: Señor, protégeme, guárdame. Déjeme decirle que eso no es suficiente. Hay muchas oraciones cuyas oraciones no son suficientes. Oraciones sin sustentos se convierten como afrodisíacos o peticiones de buena suerte, como lo que hacen los brujos, abracadabra y que no sé qué, que no sé cuánto. Oraciones sin sustento, Jesús lo llama vanas palabrerías. ¿A qué me refiero oraciones sin sustento? Señor, guárdame. Cuando Dios dice: yo guardo a los que caminan rectamente. ¿Has caminado rectamente? Entonces no te preocupes. Ya escuché tu oración y te voy a responder lo mismo. Yo ya tengo garantía sobre ti que te voy a guardar. Esa oración sin sustento, eso es peligroso. Jesús lo llama vanas palabrerías o vanas repeticiones. Alguien me llamó y me dice: pastor, quisiera que me hiciera una oración porque quiero que Dios me saque del montón de deudas que tengo. No hay problema, le digo yo, vamos a escudriñar un poquito a ver cuál es la situación. ¿Usted vive sola? No, vivo con una persona. ¿Están casados? No, no estamos casados todavía. Ok, ¿usted quiere que Dios la bendiga o que Jacob Mirón la bendiga? Si quiere que Dios la bendiga, usted tiene que estar primero bien con Dios. Bien con Dios. Que tengo oídos para oír. Alguien va a decir: yo conozco gente del mundo que no está bien con Dios y tienen mucho dinero. La Biblia lo dice también. Los profetas también lo dijeron, que el impío dice almacena. Jesús también lo dijo. ¿De qué le sirve al hombre que ganar todo el mundo? Pero ¿qué dice? O sea, hasta Jesús mismo acepta que el hombre sin Dios puede hacer riquezas. Pero la realidad es que esta dama tenía un problema económico, pero quería que Dios se lo solucionara, pero no estaba interesada de agradar a Dios. No estaba interesada de hacer lo correcto ante los ojos de. No estaba interesada de vivir una vida que es recta ante los ojos de Dios. No estaba interesada de caminar en el camino de la justicia que la convirtiera a ella en una mujer justa. Le digo: mire, con dolor de mi corazón le voy a decir lo que le voy a decir, pero yo no me puedo prestar para eso. Puedo orar para que su corazón, digo yo, se despierte ese anhelo, ese deseo de que usted quiera hacer lo recto ante los ojos de Dios. Hágalo recto y ahí va a ver cómo Dios va a abrir las puertas de los cielos.
hágalo recto, hágalo agradable. Aquí dice que Dios promete. ¿Qué dice? Guardar, cuidar a los que caminan rectamente. Escudo, aquí se refiere a aquellos escudos que usaban los soldados que iban enfrente del batallón, que prácticamente si el escudo lo ponían en tierra, el escudo llegaba como a esta altura. Entonces los soldados que iban enfrente nada más hacían esto y ponían el escudo en la tierra y los protegían completamente. A esa referencia está haciendo Dios. Dios mismo se pone como escudo. Dios mismo se pone enfrente de aquella persona que procure hacer ¿qué? Lo recto, lo correcto y lo agradable ante los ojos de Dios. ¿Quién se va a poner como escudo por ti? Si al soldado romano lo protegía ese escudo, imagínate que se ponga Dios enfrente de ti. Si Dios contigo, nadie contra ti. Qué tremendo. Vamos al versículo 8. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Vea, es el mismo contexto. En el texto anterior dice rectos y aquí en el siguiente versículo dice santos. Son aquellos hombres y aquellas mujeres que de la misma manera hacen lo recto, lo correcto, lo agradable ante los ojos de Dios. ¿Y cuál es el final de esos tres? Se guardan para Dios. A eso se le llama una persona santa, no alguien que se le pone un gran traje desde el cuello hasta los pies. No, santo es aquel que se guarda para Dios, se aparta para Dios, vive para agradar, hacer lo recto, lo correcto ante los ojos de ¿quién? De Dios. Oye, no me vaya a malinterpretar. El pastor dijo que no hay que andar vestido del cuello para ¿cómo se dice? Y va a andar dando vergüenza en la calle sensualmente. No me estoy refiriendo a eso. ¿Sí me explico? A veces cuando uno dice una sola cosa, las personas lo agarran y se lo llevan para el otro lado, ¿verdad? No, el pastor dijo que no le importa que uno se vista que no es necesario que uno se vista del cuello para los pies. Entonces vienen y se van para el otro lado. Y caminan o andan como una prostituta. Y los hombres andan como que si fueran salchicha en el mercado. ¿Han visto cómo amarran a salchicha? Bien apretado. Eso es vergonzoso. Y una falta de respeto a los seres humanos. El sentido común te va a decir, no puedes vestir así. No puedes. No puedes. Vamos al versículo 9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Entonces entenderás, mire, qué lindo que el sabio es el único que entiende lo justo. El sabio es el único, me voy a detener aquí en esta porque son tres, ¿verdad? El sabio es el único que entiende lo justo. En otras palabras, el sabio no se va a aprovechar de un negocio con una persona. No sé si me explico. El sabio es el único que entiende lo que es justo. El sabio no va a engañar a la otra persona con la que está haciendo el negocio. Mira este carro que le estoy vendiendo, una maquinota increíble. Cuando él sabe que ya le anda tronando por aquí y por allá.
Y le hizo un remendito que el mecánico mismo le dijo, esto nada más le va a durar un mes. Pero él dice, le estoy vendiendo una maquinota inmaculable. El sabio dice, conoce lo que es justo. Y le va a decir, ¿sabe qué? Mire, se lo voy a vender bien barato por esta razón, porque de un momento a otro le va a fallar esto. Por eso usted decida si le conviene o no le conviene. ¿Eso lo hace quién? El sabio. ¿El insensato? No, a ese le importa el dinero. Y no le importa perder un gran amigo. Que un gran amigo vale más que el dinero. El dinero no tiene alma, el amigo tiene alma. Ese amigo que con una palabra, un consejo, te puede sacar de un gran problema. Pero el dinero no. El dinero sin sabiduría lleva a la persona a la desgracia, a la perdición, a la podridencia. Y no digamos a la destrucción. El sabio es el único que conoce, dice, y entiende lo que es justo. A mí me parte mi corazón, hermano, cuando sé de casos de creyentes que han sido injustos en sus acciones, en sus negocios, en las cosas de la vida. El sabio no hace eso. Mire, David tuvo la oportunidad de quedarse con todas las tierras de Saúl y de toda su descendencia, porque todos habían muerto y David había quedado vivo. Pero mire, la sabiduría dice, conoce lo que es justo. David sabía que eso no era de él, y él dejó su trono y su palacio para ir a buscar a ver dónde había quedado, aunque sea alguien que tuviera sangre de Saúl. En este caso de Jonatán también. Y ahí está la gran historia, ¿verdad?, de Mefiboset. El sabio es el único que conoce lo que es ¿qué? Justo. ¿Hubiéramos hecho eso nosotros? No, ya están muertos todos. Venga para acá a disfrutar. El sabio, dice, es el único que conoce el camino de la justicia. Sabe que esa clase de personas yo solo las conocí cuando era niño. Conocí un hombre que no se llamaba Justo. Era un hombre, era administrador de la finca. Pero yo no he visto otro hombre más justo que él. El administrador de la finca, en esa finca, era la persona que tenía la posición más alta. Después de él estaban los caporales. Pero el administrador era la persona que tenía la posición más alta. Y él, después de su trabajo, bueno, mientras él fue administrador, vimos que fue el administrador que más le pudo regalar a la finca de lo que el dueño le permitía regalar. Él no se quedaba con las cosas, sino que lo repartía. Daban regalos en cierto periodo del año, pudiendo él quedarse con ese dinero que el dueño le administraba para poder repartirlo. Él prefería repartirlo. Luego, en las cosas espirituales, con el permiso del dueño, agarraba un tractor y le ponía un carretón, una plataforma grande como de 20, 22 pies. Y con ese carretón se iba a las fincas adyacentes o vecinas a levantar gente para llevárselos al culto de la iglesia.
después del culto, a dejar a esa gente. De ida y regreso mínimo 1 hora o 1 hora y media. ¿A qué hora se iba acostando ese hombre? Que ya esos clases de hombre a las 5 de la mañana ya estaban en el trabajo. Esas clases de hombres son los que habla aquí la palabra de Dios. Son justos delante de Dios, justos delante de la gente. Esos son los que conocen, dice, el camino de ¿qué? De la justicia. Pudiendo él quedarse con ese dinero que el dueño le daba facilidad para poder repartirlo, él lo repartía completamente, hasta hacía algo extra. Él daba hasta de lo de él. Pero eso es lo que hace la sabiduría en el corazón de una ¿qué? Persona. Número 2. El sabio entiende justicia, número 1, pero también entiende ¿qué? Juicio. Entiende también ¿qué? Juicio. Juicio es la persona que tiene la capacidad de decidir siempre lo correcto. Cuando dice esa persona tiene buen juicio, quiere decir que siempre hace lo mejor conveniente o siempre hace lo correcto. El sabio tiene esa capacidad de conocer ¿qué? La justicia, también ¿qué? Conocer juicio y por último, conocer ¿qué? Equidad. ¿Qué es equidad para usted? Ser equitativo. En inglés se dice fairness. Ser equitativo en todas las cosas que nosotros hagamos. O sea, no buscar solamente lo nuestro, sino que buscar el bien de los dos, ya sea en un trato, en un negocio o en una situación familiar. Ser equitativo. Imagínense que ya los hijos comieron y de la sopa nada más quedó la pata de la gallina y la pierna de la gallina. ¿Qué hiciera usted como sabio? ¿Qué hiciera usted? El sabio es que equitativo. ¿Se quedara usted con la pierna y le dejara a su esposa la pata? El sabio es equitativo. Usted siempre va a querer lo mejor para los dos. Lo mejor para los dos. En los negocios igual. No se va a aprovechar de la otra persona. Él va a querer que los dos queden contentos y que haya un buen trato para los dos. ¿Verdad que ya quedan pocas personas así? Es la realidad. Tú te vas a topar con personas que si hasta te pueden dejar sin zapatos, te dejan sin zapatos. Uno de los lugares que a mí me da más miedo entrar es a un dealer de carros. Yo tengo que entrar ya 100% preparado, capacitado, ya con los números listos y con mi mano amarrada para no firmar nada. Porque aunque usted le dice, no, yo no vengo a comprar, solo vengo a ver, no sé cómo le hacen, pero cuando usted siente ya lo están haciendo firmar. ¿Es cierto o no? Sí. Porque ellos no están para hacerle el bien a usted. Ellos están para hacerle bien a su dealer y a la bolsa de ellos, a la comisión de ellos. Y discúlpeme si hay alguien aquí que vende carros. Pero es la verdad. A no ser que ese vendedor de carros sea un hombre sabio, temeroso de Dios.
Y dice, mire, yo tengo que tener negocio, ganancia para el dealer. Si no, me corren. Pero tampoco yo le voy a usted a subir lo que aquí estamos acostumbrados a subir. O acostumbran a subir. Entonces el sabio se conforma con su salario. Y ¿sabe qué? Dios le bendice. Dios le bendice. Dios le bendice. Pero dijera mi abuelito, de eso ya no quedan. Cierto. Es muy difícil. Es muy difícil. Porque a veces uno siente que con el mismo diablo está hablando ahí, hermano. Sí. Y todos están entrenados. Va con la secretaria. Ahí la secretaria te le pone y te le aumenta un montón te cobra hasta el tinte del carro. Le digo, pero si yo no mandé a pedir tinte. No, pero ya está tinteado, pero es que yo no lo mandé a pedir. Y le pone un montón de cosas ahí que usted no quiere. Y la secretaria ahí parece la hija del diablo. Pero ojalá que escuchen este mensaje y los traten mejor a ustedes cuando ustedes lleguen con ellos. Aunque mi consejo en estos tiempos es mejor no endeudarse. No endeudarse. Mejor ahorre el dinerito, le cueste lo que le cueste, los años que le cueste, y mejor lo pague en efectivo. Pero ya no estamos en tiempos de decisiones así. A no ser que se lo den con 0 de interés. Entonces sí. Seguimos. Versículo 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere, ¿qué dice? En el original dice, porque la sabiduría entrará a tu corazón y el conocimiento, dice, lo disfrutarás grandemente. Y el conocimiento, o sea, la ciencia, fuere grata a tu alma. Lo voy a resumir. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿En qué momento? Cuando la sabiduría esté dentro de tu corazón y el entendimiento fuere, ¿qué? Grata a tu alma. Vamos al versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? La discreción te guardará. Me llama la atención esta palabra. Discreción. ¿O no dice así en su Biblia? Déjeme ver aquí qué dice. Versículo 11, ¿verdad? Mire lo que dice discreción. La cualidad de comportamiento, o de hablar en una manera para evitar causar ofensa a alguien más. Se lo voy a decir más clarito. La cualidad que tiene una persona de comportarse o hablar de una manera tan especial que siempre va a evitar causar ofensa a alguien más. Eso dice el diccionario, que es discreción. Una persona discreta, en otras palabras, va a tener la capacidad, la cualidad de comportarse de una manera que no va a causar, ¿qué? Ofensa, no va a ofender a la otra persona. ¿En qué forma? Ya sea en comportarse o la manera que habla. Una persona discreta, dice, no va a ofender
cuando habla, o una persona discreta no va a ofender de la manera que se comporte delante de los demás. La discreción es parte de la sabiduría que viene de parte de Dios. Una persona discreta se va a comportar de una manera que no va a ofender a las demás personas. Pero una persona insensata va a ofender, ya sea hablando o como se comporte. De dos maneras el insensato puede ofender: por cómo hable o cómo se comporte. Pero el sabio no tiene ese problema. Ya sea que hable, no hablar algo que ofenda a alguien. Y si no habla nada en esa reunión, su comportamiento tampoco va a ofender a nadie. ¿Cuántos no desearían que lo visite un sabio o una sabia? No lo va a ofender a usted, ni con palabra, ni con comportamiento. Un día tuvimos la visita de alguien que después, ese tiempo estaba soltero, yo fue en casa de mis padres. Y alguien abrió la boca insensatamente y empezó a hablar acerca de personas de mi país, haciéndose ver esta persona como mayor o de mejor importancia o apariencia que los míos. En mi corazón dije: esta persona jamás vuelve a pisar los pies acá, porque nosotros, los creados por la misma mano de Dios, no tenemos ningún derecho a ofender a alguien por palabra, basado en la nacionalidad o basado en la apariencia de alguien. ¿Escuchó? Por eso estas clases de personas nadie quiere invitarlos, nadie los quiere en su casa, porque donde quiera que van ofenden, ya sea con palabra o con su comportamiento, faltos de sabiduría. Mire lo lindo y lo glorioso de la sabiduría. Te ayuda a cómo hablar, pero también te ayuda a cómo comportarte. ¿Sabe? Y he visto otros casos donde lo han hecho con personas de otro país y a mí me da el mismo dolor y el mismo sentimiento. Porque yo a todos los que son criados por la mano de Dios, que son todos los seres humanos, yo a todos los tengo que apreciar, los tengo que valorar y los tengo que respetar. ¿Sabe que cuando a mí me invitan a predicar, prefiero ir a un monte, a un rancho, a la esquina de o a un pueblito, que ir a una capital? ¿Sabe por qué? Porque son las personas menos privilegiadas, las que no podrían tener tal vez un evento cristiano así de una magnitud grande. Y Dios lo sabe, que prefiero ir ahí, no solamente por eso, sino por el corazón de ellos. Yo no los veo menos que yo. ¿Sí me explico? Y como yo vengo de esos lugares pequeños, esos lugares pequeños después de Dios le ayudaron a uno a formarse el corazón, a formarse uno como persona. Entonces esas personas anhelan las cosas de Dios, tienen una hambre, una pasión aún mayor que las personas cristianas más privilegiadas.
buscan a Dios o van a un lugar con un corazón más sencillo y humilde que aquellos que han sido más bendecidos por Dios. Entonces, no me va a traer algo preponderante o algo más grandioso, no. Cuando consideramos de que a esa capital muchos pueden ir. ¿Sí me explico? Y cualquiera va a suplir esa situación, pero allá no cualquiera. Porque allá no hay el dinero que hay en la capital. No hay las facilidades que hay en la capital. Entonces, esa es una de las características sobresalientes del sabio, que tiene la capacidad que con sus palabras y su comportamiento no ofende. Y no ofende en todo sentido de la palabra, tanto en momento, tanto como en lugar. No va a ofender en la iglesia, no va a ofender en su casa, no va a ofender en su trabajo, porque para eso es la sabiduría. No solamente para aquí en la iglesia, no, si solamente en la iglesia, entonces eso se llama hipocresía. La sabiduría es para todos los tiempos y para todos los lugares. La discreción te guardará. ¿No te libra, no te guarda la discreción? Claro. ¿De qué te libra? De grandes problemas. Porque ahora nada más vistes en Facebook que invitaron a todos y a ti no. La discreción que viene de la sabiduría te libra. Te libra. ¿De grandes qué? Problemas. Ahora, si por ser sabio, ser discreto, no te invitan, no te sientas mal. ¿Sabes por qué? Yo siempre uso este principio, siempre le doy el beneficio y el favor y me pongo en el lugar a favor de la otra persona. Bueno, Dios sabe si no tiene todos los recursos para invitar a todos. Aunque yo la haya invitado o los haya invitado y no me invitaron a mí, siempre me pongo a favor de la otra persona para guardar mi corazón, ¿qué? Limpio. ¿Limpio de qué? Resentimiento. Siempre le doy el beneficio a la otra persona. Solo Dios sabe si no tuvieron para invitar a todos. O somos seres humanos, se nos olvida. A mí se me olvidan cosas. A cualquiera se le puede olvidar cosas. Entonces me pongo en el lugar de la otra persona. Para que cuando vea a esta persona una segunda vez, hay cuenta que como aquí ya no hay nada, yo estoy ¿qué? Contento y tranquilo. Y les hablo a ellos como que si me hayan invitado. Porque me pongo siempre a favor de ellos. Siempre y cuando actuemos en ¿qué? En sabiduría. Pero hay quienes van a morir, no los van a volver a invitar. Por falta de discreción. No se comportan ni hablan correctamente en los lugares que le corresponde. La discreción, dice, te guardará y te preservará. ¿Qué dice? Versículo 11, la inteligencia. En el original dice, y te guardará el discernimiento. Diga conmigo, la discreción y el discernimiento son parte de la sabiduría. Y el discernimiento. ¿Cómo es eso, verdad? Las grandes ventajas de la sabiduría. Usted puede escuchar a una persona, como yo en YouTube, alguien me pone una predicación en menos de 10 minutos. Yo sé que hay, no sé, tal vez no diría la palabra correcta, sino que ya en 10 minutos yo sé si esa predicación es falsa o es correcta.
producto del discernimiento. 10 minutos, no voy a gastar más tiempo que eso. ¿Por qué? Porque el que es falso no va a pasar 5 minutos y va. Y si los 10 minutos no tengo una respuesta justa, le doy unos 5 más. Pero esa es parte del discernir. Usted escucha a una persona que por primera vez usted la ve y empieza y usted nada más observa, escucha y sabiamente usted se despide, porque está discerniendo algo que ni la misma persona sabe que usted ya se dio cuenta. Es parte de la sabiduría. ¿No le han llegado vendedores de venta allá a su casa? Que le vende el mejor producto, que esta bequeadora le quita hasta los piojos del perrito y que no sé qué y que no sé cuánto. Yo solamente para quitarme rapidito le digo, ¿cuánto cuesta? 2.500, pero se lo damos en pagos por 5 años. No, hombre, esa cosa nunca le terminó de pagar. Ya con eso le digo, no, fíjese que no está a mi alcance, ni tampoco en mi deseo. Mejor llevo a la perrita allá al mar y la lavo con sal para que se le vayan los piojos, y ahí no pago nada. Seguimos. Versículo 12, esto está bueno. Te preservará, que dice el final del 11, el discernimiento o la inteligencia, para librarte del mal camino. Oiga esto, la sabiduría, aparte de todo lo que ya dijimos, para lo que te ayuda, también te ayuda para ¿qué dice? Para librarte del mal camino. ¿No dice también la Biblia, el sabio ve el mal y se aparta? Para librarte del mal camino. En el original dice para librarte de lo malo, que es lo mismo. Para librarte del mal camino. Para librarte de los caminos del mal. Para librarte de los caminos del mal. Para eso también nos ayuda la sabiduría. Tuve un compañero mío, fue músico, compañero mío en la iglesia, en mi país. Y escuche bien, siendo músico, era insensato. ¿Por qué? No hizo uso de la sabiduría, empezó a andar, a salir con personas que están en altos lugares o posiciones no sé si decirlo, en el gobierno o en el ejército, pero la cosa que tiene que ver con el mismo gobierno. Total que no hizo uso de la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría que te dice en Jeremías, tú tienes que convertirlos a ellos y no que ellos te conviertan a ti. Entonces, ¿qué pasa? Él no estaba convirtiendo a nadie, pero él poco a poco estaba haciendo ¿qué? Convertido. Porque una vez que yo llegué a visitarlo, mire, sin temor andaba una arma acá, ya igual que los demás. Y con esto no estoy diciendo que es pecado andar un arma, ¿ok? No me vaya a malinterpretar. Por ejemplo, un guardia de seguridad tiene que usar arma, un policía tiene que usar arma, un soldado tiene que usar arma, y siendo hijo de Dios tiene que usarla. Pero la cosa es que él ya ahora andaba igual que esas personas. ¿Y qué dijo Jesús?
el que pelea con espada, a espada va a morir. Mire, no pasó, no sé cuánto tiempo pasó, pero me llamaron y me dolió, me partió mi corazón. ¿Te recordás de Juliano y tal? Sí. Apareció como con más de 10 balazos en la orilla del río. Para que te libren, ¿qué dice? Del mal. La sabiduría te libra. En el año 89, el primer trabajo que yo tuve, uno de mis primeros trabajos fue colectar. Antiguamente no es como ahora que le llega el bill a su casa en ciertas compras. Antiguamente las compañías solían enviar cobradores como lo hacen en nuestros países. Y este era uno de los trabajos que yo tuve. Y por medio del trabajo me tocó conocer personas, como decimos en expresión latina, me permitió conocer el trabajo, los capos de los capos de ese tiempo. Y llegaron a tener tanta confianza conmigo que ya no escondían sus cosas, ni sus armas, ni el dinero, ni lo que ellos vendían. Y en ciertas ocasiones, cuando ellos ya a través del tiempo llegaron a tener confianza conmigo, me decían: mira, Jacob, tú aquí en una semana puedes ganar lo que en 5 años ganas donde tú estás trabajando. ¿Quieres entrar con nosotros? Y me recordaba siempre a mi abuelo y a mi padre, cómo los vi yo a ellos desde que era niño, con frijol y arroz, pero durmieron siempre en paz. Yo la misma respuesta les daba: prefiero comer frijol y arroz, pero dormir en paz, que vivir como ustedes, en palacios y en castillos, pero ustedes no tienen la vida de ustedes como una hoja seca. Yo por lo menos tengo la garantía de Dios, pero ustedes no la tienen, porque el camino de ustedes es destrucción. O sea, Dios me puso de una u otra forma para a ellos decirle que esa vida no los iba a llevar a nada, que la mejor vida es la de Dios. Es la de Dios. Y mire, a través de las noticias seculares, uno se daba cuenta, o los periódicos, uno se da cuenta: murió fulano y tal, y decían el sobrenombre y el apodo. Yo los conocía hasta por el apodo, y dije: Dios me permitió eso para que viera que la sabiduría siempre te va a guardar. La sabiduría te libra. El insensato cae, como cae el camarón en la presa, como cae el pez en la presa. Todos murieron. ¿Sabe qué es lo más tristeza que me dio a mí? Familias de ellos en su país los llegaban y los mataban. Inocentes mueren por no acudir a la sabiduría. La sabiduría siempre, para mí la sabiduría es el mejor consejero. Y usted me dice: ¿y no que Dios? Sí, pero Dios es el Dios de la sabiduría. De Dios viene la sabiduría, pero la sabiduría es la que mejor te aconseja. La sabiduría es la que mejor te aconseja. Más que tus padres, más que tus padres. ¿Sí? Porque los padres pueden fallar en un consejo, Dios no. La sabiduría no puede fallar. Tengo oídos para oír. ¿Sí? Mire, y no voy a malinterpretar, los padres siempre tendrán el mejor anhelo y deseo para sus hijos, pero hay casos donde
los padres quieren tomar el lugar de Dios. Y he visto casos de esto donde el padre, la madre le dice: mira, yo quisiera esta muchacha para ti, pero el muchacho no le gusta, porque otra no te voy a aceptar, solo esta. Pero mamá, ¿cómo me voy a casar con alguien que yo no estoy enamorado? No sé si me explico. Entonces, que esa madre se ponga en el lugar de su hija. Si hubiera casado ella con alguien que no estuviera enamorado, por supuesto que no. Entonces, por más que su deseo es bueno, hay que acudir a la sabiduría. Si usted es esa madre y ve que esa hija no está enamorada de esa persona, sigue orando a Dios para que Dios le ponga una persona como usted quisiera que fuese, un hombre recto, un hombre sabio, pero también que le guste a ella. Porque su buen deseo está ya sepultando a su hija a que sea infeliz el resto de su vida, aunque su deseo es bueno. La sabiduría nunca va a tomar esa decisión. Mira, quiero que te cases con esta persona porque es muy buena persona, aunque no lo ames. Eso no lo encuentra usted en la Biblia. Usted tiene que amar a esa persona, sentir algo por esa persona. ¿Sí me explico? No nada más así por así. La sabiduría nos libra del mal ¿qué? Camino. De los hombres que hablan, ¿qué dice? Perversidades. Ahora aquí quiero explicar algo, porque hay un cristianismo donde, mire, ellos no hablan con personas del mundo, porque dice que se contaminan. Hay un cristianismo que no puede ir a la casa de un impío a comer porque dice que se van a contagiar. Yo no sé si han leído el Nuevo Testamento o no, pero Jesús entraba a casa de pecadores, a casa de ladrones. ¿Sí me explico? Pero Jesús usaba el principio que Dios le dio a Jeremías: que no te conviertan ellos a ti, sino que tú conviértalos a ellos. Ahora, la pregunta del millón es: ¿qué pasa cuando usted ha querido convertir a estas personas, pero esas personas no quieren? Al contrario, estas personas lo quieren convertir a usted. Ahí donde es señal de que usted tiene que alejarse, porque usted ya cumplió con su tarea, que es tratar de ¿qué? Convertirlos. No a usted, sino ¿a quién? A Dios. Pero esta persona voluntariamente no quiere. Al contrario, él o ella se lo quieren jalar a usted. ¿A dónde? A lo malo, al pecado o al mundo. Ahí donde usted tiene que decir bye bye en inglés, adiós en español. El mensaje es claro: que no te conviertan ellos a ti, sino que tú conviértalos a ellos. Sí, hay gente tan malvada que dice: este cree que me va a convertir a mí. No, yo. Y viene y te quiere poner trampas. Te ponen unas cajas, limones ahí, las coronas y las tecates ahí, a ver si caes. Mire. Yo conozco gente del mundo y tengo amigas, gente del mundo, que cuando llego me respetan. No sacan ni una caja de esos. No fuman delante de mí. ¿Sí me explico? O sea, el verdadero hombre, la verdadera mujer de Dios se gana el respeto del mundo. Y aunque no lo crea, se gana el respeto hasta del diablo. ¿No fue el mismo diablo que dijo: conozco a Jesús y conozco a Pablo? El verdadero hombre de Dios se gana el respeto hasta del diablo. Pero cuando te ven en dos mundos, en el de Dios y en el de afuera, para la gente vas a hacer burla, risa. Dice que no quieres, a ti te encanta.
Si en el fin de año te vimos bien entrado. Que tengo oídos para oír. Versículo 13. Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Que se alegran haciendo el mal. Y que se huelgan en las perversidades del juicio, del vicio, que se huelgan. Esa palabra es una de las palabras de español antiguas que casi no se usan mucho, porque para nosotros huelga es una protesta. Pero aquí huelgan, en el contexto que se está usando, es que toman placer en las perversidades del vicio. O sea, sienten hasta deleitoso. Para ellos es chévere andar en las perversidades del vicio. Ahí del vicio no es vicio de cigarro ni de droga, está hablando en las perversidades del malvado, de la persona o de otro compañero que es igual o peor que él. Todos el 15. Cuyas veredas son torcidas y torcidos también sus caminos. ¿Cómo son los caminos del mundo? Torcidos. ¿Cómo son los caminos del insensato? Torcidos. Vamos al 16. De aquí no nos vamos hasta terminar. Serás librado de la mujer extraña. ¿Quién será librado? El sabio. En este contexto es el sabio. Será librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras. Aquí dice la mujer extraña, no es la persona que apenas viene llegando de su país. No está refiriendo a esa persona extraña. La traducción más cercana a extraña aquí es la mujer rara. Pero para que usted lo entienda más claro, es la mujer ramera. Amén. Para que sea librado de la mujer prostituta, la mujer ramera, que halaga con sus palabras. Usted va a encontrar esto mucho en el Antiguo Testamento. Antiguamente, esta clase de mujeres se paraban en los lugares más frecuentados y ahí es donde con sus palabras suaves o sus palabras persuasivas, lisonjeras, trataban de atrapar, dice, al joven. Pero también dice claramente, ¿qué clase de joven? Al insensato. Curiosamente, cómo ha habido un cambio progresivo, ¿no? Porque antiguamente así era la mujer la que se paraba en esas calles, en esas avenidas para seducir al hombre. Pero ¿qué pasa ahora en la sociedad que vivimos? Es al contrario, es el hombre que se para ahí en el poste de la luz esperando a la muchacha que va a hacer masa o va al molino. Ahora es el hombre el que hace eso. ¿Tengo oídos para oír? Ahora es el hombre el ramero y el prostituto. Antiguamente era la mujer la ramera, la prostituta. Ahora es el hombre. Pero ahora está ocurriendo algo peor todavía. En los tiempos de nuestra niñez, el hombre era el que le mandaba papelitos
a la muchacha. Ahora, cuando la muchacha ve que el hombre no manda papelitos, la muchacha lo manda ahora. O sea, han habido cambios tan drásticos que, obvio, aquí la Biblia está hablando conforme era el contexto de vida antes. Era la mujer que separaba, pero ahora no separa a un prostituto, separan hasta 4 prostitutos, silbándole y a la muchacha faltándole respeto. Y no considera este joven que un día él va a ser padre y va a tener señoritas. Y a él no le va a gustar que a su señorita le silben. Vivimos en una sociedad donde se le ha faltado el respeto al ser humano. Y digo yo, ¿dónde está el consejo, el conocimiento, la sabiduría que se le ha impartido a estos jóvenes? ¿O no ha habido sabiduría impartida a esos jóvenes que actúan como prostitutos, como rameras, fáciles y baratos? ¿Dónde está el valor que Dios le ha dado a esa persona? Que cuando te valoras, valoras a los demás. Cuando sabes cuál es tu valor, vas a valorar a las otras ¿qué? Personas. La sabiduría, dice, te librará. Yo voy a tener que cambiar o añadirle al texto, no para querer cambiar el sentido, sino para adaptarlo. ¿Sí me entiende? Será librado de la mujer extraña. Pero a las mujeres le digo yo, si usted es sabia, será librada usted del hombre ¿qué? Extraño, que con sus palabras quieren ¿qué? Halagarlo a usted. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada ¿hacia dónde? A la muerte, y sus veredas hacia los muertos. Hubo un caso de un profeta de Dios, mientras se pone de pie. Dios le dijo a este profeta, estaba soltero por supuesto, y se ve, toma a esta mujer por esposa, ámala. Y esta mujer era una mujer, ¿qué dice? Ramera. Una mujer ramera. El profeta amó a esta mujer como Dios manda al esposo amar a su esposa. Luego el profeta viene y llora delante de Dios y le dice: Señor, esta mujer me dejó, me abandonó. ¿Y qué le dice Dios? Quiero que sientas lo que yo siento. Amé tanto a Israel, e Israel me ha abandonado. A ti una vez, a mí me ha abandonado muchas veces. Muchas veces. Nunca usted se atreva a abandonar a Dios. ¿Sabe por qué? Él es fiel a usted. Él es fiel a usted. El mundo le quiere hacer creer a usted que Dios es infiel. ¿En qué sentido? Mira, desde qué tiempo te está diciendo que viene, que va a hacer esto, va a hacer esto. Mira, el mundo se pone cada vez más peor, y parece como que Dios no te oye, no te escucha tus oraciones. ¿Cuántas veces no ha venido el enemigo así a hablarte? Sin embargo, hay precedentes, hay pruebas, tanto en la historia y tanto con tu vida, de que Dios ha sido fiel contigo.
Podías haber estado muerto, pero estás vivo. Podías haber muerto en un accidente, podías haber muerto cuando naciste. Algunos de ustedes, tal vez su madre tuvo complicaciones cuando usted nació. Pero Dios ha sido fiel. Y sabe que Dios es fiel aun cuando ve a su hijo unigénito clavado en la cruz. Para cualquiera del mundo pudiera burlarse y decir: ¿dónde está el Dios de Jesús? ¿Dónde está el Padre de Jesús, perdón? Que lo ha dejado abandonado en la cruz. ¿No le decía así la gente burlona? Si eres hijo de Dios, ¿qué? Bájate de la cruz. Diga conmigo: aún en la cruz, Dios es fiel. Aún en tus calvarios, Dios es fiel. Aún en tus enfermedades, Dios es ¿qué? Fiel. A mí el mundo y personas querían hacer ver mal a Dios cuando nuestra primera hija estuvo por 5 y tantos años en el hospital. Pero saben, en ningún segundo titubeé. ¿O no es así mismo el compromiso que hacemos nosotros en el altar con la persona que juramos fidelidad, con nuestra esposa? ¿No es eso lo que nos leen? ¿Promete usted estar con ella en la enfermedad y en salud? ¿No es ese el compromiso que uno hace, el voto matrimonial? ¿Promete usted estar en el frío, en el calor, en la abundancia, en la escasez? ¿Promete estar con ella? Que es lo mismo que decir, promete ser fiel a ella. Lo mismo es Dios con nosotros. Él no es fiel solamente cuando nos va mal. Dios es fiel en todo tiempo. En todo tiempo. Me encantan los últimos versículos. Dice: así andarás por el camino de los buenos y seguirá la vereda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. ¿Cuál es el final? Dios es tan fiel que va a cumplir sus promesas. Los que hacen lo agradable vivirán. Daniel en el último capítulo dice: mas los justos resplandecerán. Vivimos en una sociedad donde nos están queriendo hacer creer de que Dios no es fiel, de que Dios se ha olvidado. Pero ¿sabe algo? Aunque seamos la minoría, a mí eso no me aflige ni me asusta. ¿Sabe por qué? Porque en toda la historia del hombre ha sido la minoría que ha anhelado hacer lo recto, lo correcto y lo agradable ante los ojos de Dios, en todas las generaciones. En la generación de Noé, ¿cuántos? Solo él y su familia. En la generación de
de Moisés, solo Moisés, Josué y Caleb. En todas las generaciones. No han sido muchos. ¿Han sido qué? Pocos. Las estadísticas categorizan al cristianismo como uno de una de las religiones más grandes o que va en mayor crecimiento que la mayoría de religiones. Mas sin embargo, Dios no la ve así. ¿Sabe cómo Dios la ve? Muchos de esos que categorizan y le han puesto un porcentaje, para Dios no es eso. Dios dice: muchos son los llamados. Muchos son los que han metido ahí en ese porcentaje de cristianismo. Pero para Dios siempre han sido, son y antes del fin del mundo serán pocos. Los que quieran, anhelen hacer lo correcto, lo recto, lo agradable ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Por muchas cosas. Las palabras persuasivas de Satanás, engañosas, el engaño de Satanás, la influencia del mundo es tan grande que quieren atrapar y seducir el alma del ser humano. A la mayoría ya la tienen seducidas. Y espero que usted sea de los pocos que usted puede decir: no me importa lo que me cueste, pero quiero hacer lo correcto, quiero hacer lo recto, quiero hacer lo agradable ante los ojos de mi Dios, porque sé que Él me resucitará, porque sé que Él no me olvidará. Un día Jesús le dijo a sus discípulos: si yo resucito, si yo vivo, créanlo que ustedes van a vivir aún después de la muerte. Porque su fidelidad su fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios, Grande es su fidelidad. Él no se ha olvidado ni se va a olvidar. Su fidelidad es grande. Su fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. ¿Qué quiere Satanás? Escuche esto. Quería que yo, en esa prueba de los años que mi hija estuvo en el hospital, yo llegara a dudar de Dios, llegar a dudar de la fidelidad de Dios. He conocido mucho creyente que en estos últimos años ya ni creen en Dios, ya ni creen en Dios, que es el plan universal de Satanás, apartarlo a usted de Dios. Pero imagínese qué injusto hubiera sido yo creer en Dios cuando todo está bien, cuando todo hay salud, pero ahora que estás en la prueba, en la enfermedad, dudar de Dios.
¿Por qué? Porque como hay mucho falso cristiano que te está ofreciendo milagros cada noche, y mi hija llevaba más de 5 años, y ahí donde llega el diablo, mira, no ha sucedido el milagro. No ha sucedido el milagro. ¿Dónde está tu Dios? Y se nos olvida que el apóstol Pablo terminó sus años enfermo y predicando, y así murió. ¿No fue fiel Dios con él? Claro. Porque la enfermedad en este cuerpo nada más es temporal. Obvio, para los que no conocen el caso, mi hija ya no está en el hospital. Mi hija anda igual como usted y yo. Permíteme todavía. Permíteme. Pero aún así, si no la hubiese levantado, para mí Dios siempre hubiera sido fiel. Vio a Jesucristo clavado y el Padre no vino y lo desclavó. Así murió. Y Dios permaneció fiel. El problema es que nos han dado un cristianismo totalmente descarrilado. Y nos han ofrecido un Dios que tiene por ley obligadamente que hacer lo que nosotros deseamos o queremos. Cuando la palabra dice, si así Dios lo quiere. Si es su voluntad. Imagínense si usted como padre o como madre le da todo lo que sus hijos quieran. ¿Cómo van a crecer ellos? Chiflados, mal acostumbrados. No, pero usted hace lo que usted mejor cree que a ellos les conviene, aunque esa respuesta sea no para ellos, y aunque les duela o los haga llorar. Una de mis quejas con Dios cuando no tenía el entendimiento, la sabiduría o la madurez, yo le decía a Dios, ¿por qué permitiste que yo naciera hijo de pastor? ¿Por qué permitiste que naciésemos en una aldea donde lo máximo que uno podía llegar era a 6º grado de primaria? No había escuela después de eso. Esas eran mis quejas. No entendía, no comprendía, era niño. No es hasta 30 años después que tú empiezas a entender más claramente de que era la mano de Dios, que aunque estabas en una aldea y estabas limitado en recursos, era Dios quien estaba ahí. Dios permite ciertas circunstancias, ciertas cosas, para darle el mejor sabor y color y forma a tu corazón. ¿Dónde dice la Biblia que fue donde Dios formó a David? En lo oculto, allá en el monte, donde nadie le aplaudía y nadie le cantaba. Ahí dice David que fue formado él por la mano de Dios. ¿Dónde cree usted que fue formado Jonás? Adentro del vientre del pez salió la mejor oración que jamás había salido de Jonás. En las situaciones más difíciles es cuando su corazón tiene la mejor oportunidad
de tomar la forma que Dios le quiere dar al suyo. ¿Por qué? Porque las bendiciones solamente son consecuencia de la obediencia. Las recibes, te alegras y te gozas, pero ya en ello solamente hay gozo y alegría y disfrutarlas, pero no hay ese embellecimiento que solamente sucede en ciertos momentos que Dios escoge como circunstancias, como adversidades, como enfermedades. ¿Sabes por qué escoge Dios esos momentos? No porque Dios no lo puede hacer en otros momentos, sino porque es ahí donde nosotros alcanzamos el mayor grado de humildad. Y solo un corazón humilde es que Dios lo puede, ¿qué? Moldear. Un barro seco no puede ser moldeado en lo natural. El barro tiene que ser, ¿qué? Suave. Porque es que solo, lamentablemente, el ser humano, solo en una adversidad, enfermedad o circunstancia adversa, puede alcanzar el mayor grado de humildad necesario para Dios formarlo. No es que Dios no lo pueda hacer de otra forma, sino que ya no está en Dios, está en nosotros. Somos prosperados y en vez de visualizar esa prosperidad como un medio para ser más humilde, a veces esa prosperidad nos hace más que orgullosos. Y ya lo que Dios traía con nosotros, ese embellecimiento, esa obra de arte, en ese momento tiene su fin. Cuando Dios quiere tratar con nosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el último día de nuestra vida. Hasta el último día. Oremos. Padre, te damos gracias por este día precioso que nos has dado. Tú eres la fuente de la sabiduría. De ti nace y brota. Como cuando alguien encuentra un panal de miel por primera vez en su vida y agarra con sus manos parte de ese panal y lo saborea. Así es tu sabiduría para aquellos que la aman. Así es tu sabiduría para aquellos que la anhelan. Así es tu sabiduría para aquellos que la buscan, dice, como a plata y como a tesoro escondido. Eso es lo que Dios tiene en acceso para ti. El que esté falto de sabiduría, dice, pídala a Dios. Eso mismo hizo Salomón. El altar está abierto si alguien quiere venir a Dios y dile: Señor, yo no necesito plata, no necesito dinero, necesito sabiduría para poder realizar todas las cosas con un juicio justo, para hacer todas las cosas con discreción, para hacer todas las cosas con entendimiento, con discernimiento. No quiero ser atrapado, no quiero ser engañado. Quiero caminar en una senda de luz. Dios dedicó todo un libro a la sabiduría, todo un libro, para hacernos saber cuán necesaria es la sabiduría para nuestro presente y para nuestro mañana. Si eres soltero, necesitas la sabiduría. Si eres casado, necesitas sabiduría para dirigir ese hogar. Si eres padre, necesitas sabiduría para dirigir esa familia. Si eres abuelo, necesitas sabiduría para instruir ahora a tus hijos que ya son padres.
Si eres empresario, necesitas sabiduría del cielo, no sabiduría mundana, diabólica. Mire, ¿cuántos andan con la sabiduría del mundo haciendo negocios y después terminan presos? Porque no consideraron la sabiduría del cielo. Aún como empresario necesitas la sabiduría de Dios para que todo lo hagas transparente, todo lo hagas con equidad, con justicia. Pídela a Dios. La Biblia dice que la sabiduría vale más que el oro y la plata, vale más que las piedras preciosas. Pero la gente prefiere el dinero antes que la sabiduría. Una persona insensata con millones, esos millones no le tardan. Pero un sabio sabe qué hacer con ellos. Porque su amor no va a estar en ellos, sino seguirá siendo en Dios. Al sabio no lo cambian las cosas, lo cambia Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Porque nos has puesto un stop, como aquel policía que para a la persona que va distraída. Así nos haces un stop y levantas tu mano en lo alto y en esa mano está inscrito sabiduría. Sabiduría. Para el soltero, para la soltera, para el casado, para el padre, para la madre, para el trabajador, para todo aquel que la quiera. Él no solamente es sabio, Él da sabiduría. Él no solamente es sabio, Él es la fuente de la sabiduría. Imagínate los miles de millones de leyes naturales que existen en el universo. ¿Cómo hizo Dios para diseñar cada una de ellas? ¿Nunca te has preguntado cómo hizo la mariposa? Su tejido. Usted viene y agarra la mariposa con su dedo y le deshace sus alas. Pero esas alas en el aire no se deshacen. Le cae la lluvia y no se deshace. Qué sabiduría increíble la de Dios. ¿Cómo diseñó cada aparato digestivo para cada animal? Porque todos usan uno diferente. Nosotros tenemos uno diferente que el de los animales. Hay animales que pueden comer las escamas del pez, nosotros no. Se nos parte los intestinos. ¿Cómo le hizo Dios? Su sabiduría. ¿Cómo hizo el planeta Tierra? Para que las aguas estén sobre ella y aún la tierra siendo redonda y no se cae el agua de la tierra, siendo que la tierra es redonda y cuelga en el espacio. ¿Cómo le hace Dios para tener ese gran planeta colgado sobre nada? Su sabiduría. Reconócela ahora. Reconoce a ese Dios sabio. Ese Dios que en un cascarón tan duro como el coco mete el agua sin romper el cascarón. Ese Dios que te da una sandía roja
de una tierra de color negro. Ese Dios que te da un melón anaranjado de una tierra de color negro. Y adentro del melón no te sale ni un pedazo de tierra, ni un terrón de tierra. Te da solamente el melón. Job un día quiso medir su sabiduría con la de Dios, porque sí era sabio Job. Pero ¿qué dice Job al final? Me quedo callado y mejor te escucho. Ya no hablaré más, no perderé mi tiempo. Porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Encomienda, dice, a Jehová tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él te llevará siempre por el camino del bien y de la bendición. Padre, te damos gracias en esta hora por esta mañana que nos has dado. Gracias te damos, Señor, porque nos permitiste llegar con bien a este lugar. Gracias por cada familia, por cada varón, cada dama, cada joven, cada señorita, cada niño, cada niña, cada bebé recién nacido y los que están por nacer. Gracias, Señor, por todos ellos que anhelaron en su corazón estar en tu casa, pudiendo estar en otro lugar, prefirieron estar hoy en tu casa. Señor, te pido que tú les bendigas, Señor, que ellos hoy presten atención a la sabiduría, que ellos, oh Dios, cada uno de los que están aquí, los que están escuchando por televisión o por cualquier medio, sean esos hombres y mujeres que marcarán la diferencia en esta vida, Señor, viviendo, actuando, hablando, pensando, comportándose con sabiduría. Padre celestial, a ti venimos porque tú eres la fuente de la sabiduría, para que tú nos impartas la medida, Señor mi Dios, que tú anheles impartir sobre nuestras vidas, para poder, Señor, conducirnos, para poder, Señor, ayudar, para poder, Señor, ser el bien para alguien, para ser esa persona que pueda conducir a alguien al camino recto y correcto, Señor. Sean usados tus hijos en este camino de la sabiduría, Señor mi Dios. Padre celestial, a ti, oh Dios, y solamente a ti, Señor, te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.